Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Estamos en la tertulia, seguimos en este jueves 19 de noviembre de 2020 con Martín Couto, Cecilia Eguiluz, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Cambiamos de tema, vamos a un asunto muy charlado, muy hablado en estos días en el ambiente político y de los medios de comunicación. El ex canciller Luis Almagro fue protagonista de la agenda política esta semana cuando se supo que al final de su mandato como secretario general de la OEA, en su regreso a Uruguay, podría volver a la política en filas del Partido Colorado. Así lo narran los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich en el libro Luis Almagro no pide perdón, que llegó a librerías este martes. En ese trabajo, los periodistas aseguran que el nombre del ex ministro Frente Amplista ha sido considerado en conversaciones entre dirigentes colorados que han mantenido contactos con él y lo ven como posible carta de renovación. Los periodistas le preguntan en un momento a Almagro si se ve en el Partido Colorado, a lo que contesta: en el lugar que me sentiría más cómodo es en el vallismo. Probablemente lo que más sea en este mundo es vallista, dice entre comillas. Se recuerda que Almagro participó en una charla con una agrupación de jóvenes colorados en la que se le aseguró que tenía las puertas del partido abiertas. En esa ocasión, Almagro cerró su intervención al grito de «Viva Brum, viva Domingo Arena, viva Valle». Estas novedades tuvieron repercusión en el Partido Colorado. Por ejemplo, Julio María Sanguinetti dijo en El Observador que se alegra de que Almagro se acerque al vallismo. Nos alegra que alguien que ha estado lejos de nuestras posiciones y que es una figura pública relevante, tome ahora una decisión distinta y se acerque al vallismo, que es la filosofía inspiradora del país, indicó el expresidente. Otros dirigentes fueron más reticentes. Por ejemplo, Tabaré Viera, también del sector vallistas, dijo que las expresiones de Almagro son oportunismo. Es fácil pensar que el Partido Colorado está desesperado buscando candidato, pero no todo suma, agregó Viera. Bueno, ¿qué dicen? ¿Se han entretenido con Almagro, sus dichos y todos estos trascendidos? ¿Qué dicen? Yo no le di ninguna importancia, lo digo claramente. Es parte de la pornografía política internacional y nada más. Pornografía política internacional, explícate. Pero, a ver, si hay un personaje, el ejemplo de la voltereta es Almagro. Digo, empezó como un cargo de tercer secretario en una embajada y en 10 años estaba de ministro de Relaciones Exteriores, sin ningún mérito e incluso con algunos deméritos. Ahora ha perdido 2 puntos de apoyo fundamentales, ¿no? En Estados Unidos perdió Trump y en Bolivia volvió Arce. Por lo tanto, va a tener, ya no es el mismo aire que le soplaba y lo favorecía. Además de que no puede ser reelecto otra vez. Pero después, hagámonos una pregunta fundamental. ¿Cuál es la imagen que va a dejar cuando deje la Secretaría General de las Naciones Unidas? Es algo de la OEA. ¿Es algo que va a enaltecer al Uruguay, que va a levantar la imagen de Uruguay en su diplomacia internacional, o va a ser un boxeador de quinta haciendo finta todos los días? Bueno, esa es mi opinión. Así que no le deseo al Partido Colorado, por el cual tengo respeto y donde hay grandes figuras, y hubo grandes figuras, digo, que le caiga encima semejante desgracia. ¿Vas a leer el libro? No, pero no porque yo no es un personaje que me interesa. No es a ver, tú mismo decís lo que levantaba a Búsqueda, son chismes. Y a mí yo libros de chisme no leo. Lo que levanta Búsqueda. Sí, han ido apareciendo a partir del libro extractos, destaques, subrayados que hacen distintos medios de comunicación. Hoy en Búsqueda en particular aparecen algunos de ellos, ¿no? Que vale la pena comentar. Enseguida en todo caso los agregamos, pero vamos a no irnos del foco del lado por el cual yo planteé el tema, de su acercamiento al Partido Colorado. Con un comentario breve, ¿no? A mí, a diferencia de Esteban, me parece que es importante, como
como personaje, y más si tiene aspiraciones políticas presidenciales, y más si elige el Partido Colorado. Eso a mí ya me hace visualizarlo de otra manera. Si algo que aprendí en estos años que estoy de analista político gracias a la tertulia y a lo que empecé a hacer desde que traté de estudiar en el Instituto de Ciencia Política, es no subestimar a los que generalmente se subestiman. Pasó con Trump, pasó con Evo Morales, pasó con mucha gente. Digo, ¿cómo ganar y terminan por rock y terminan ganando? Pero más allá de ese análisis personal mío, o sea, mi análisis sobre la figura de Almagro es el siguiente. Son esos tipos de políticos que para mí le hacen daño a la política. Porque una persona puede genuinamente cambiar de ideas. Y me parece bien, me parece un signo de inteligencia. Bueno, muy bien, capaz que estabas militando en un sector, en un movimiento, en un partido que en un momento dejó de representarte y vos podés evolucionar o cambiar o decidir apoyar a otro líder que te llegue más. No, a mí eso no me parece mal. Pero sí me parece que los políticos tienen que tener una coherencia, una trazabilidad, ¿no? Una trazabilidad que te dice, bueno, este tipo es confiable, ¿no? ¿Por qué? Bueno, más allá se puede... Entonces, ahora, si sos blanco, sos mujiquista y ahora sos ballista, digo, a ver, entonces mañana ¿qué puede ser? Yo qué sé, extraterrestre, yo qué sé, bueno, una invasión extraterrestre y te alías con los marcianos, yo qué sé, no sé. Entonces, yo ahí, en esa trazabilidad, creo que la política representada en Almagro logra generar eso que yo no creo, que la política no sirve para nada, el descrédito de los políticos, etc. Entonces, yo prefiero políticos que sean coherentes más allá de que tengan sus ángeles y demonios y que puedan cambiar, ¿no? En este caso me parece que es un oportunismo permanente que encuentra su espacio, en este caso, con esa bienvenida que le dan en el Partido Colorado, el partido del poder en Uruguay en el siglo XX, y bueno, un partido que me merece respeto total. No todos le dan la bienvenida, ¿no? Al revés, hay gente importante que dice, vamos a frenar un poco, ¿no? Cecilia, tú justamente sos colorada, ¿cómo estás viendo colorada. Yo soy colorada y la verdad que lo veo con mucha tristeza, pero tristeza ¿por qué? Porque estamos discutiendo lo que le interesa a Almagro y no lo que necesita el Partido Colorado. Entonces, creo que ahí hay un punto que a mí me causa dolor y también me da un poco de responsabilidad, porque yo fui de las que, como no me gustaban algunas cosas, me termino yendo, ¿no? Y a veces cosas como esta de la de Almagro me dan esa tristeza de decir, bueno, lo que pasa es que hay lugares vacíos y cualquiera cree que los puede ocupar. Y no es así. Acá lo que importa es lo que necesita el partido. El partido está con muchos problemas, uno de ellos es el liderazgo, pero tiene otros problemas internos, que es estas pérdidas de votación que ha tenido y también de discusión interna de ideas. Por lo tanto, los problemas del partido son mucho más profundos. Y cuando veo estas cuestiones así, que también me pasó con Talvin me pasó una cosa muy parecida, porque parecen casi situaciones mesiánicas, ¿no? Tenemos que traer a alguien de afuera para que nos solucione todos los problemas y nos renueve. Yo no sé si el partido lo que necesita es una renovación o es un pararse en su historia y ubicarse en el tiempo moderno. No sé cuál es eso es lo que debería discutir el partido hoy, pero no quién va a ser la estrella de fútbol. Entonces, a mí me parece que parece más una época de pases de un club que agarra y dice, bueno, estamos horribles, estamos perdiendo una temporada, vamos a traer a un gran jugador de tal lado, y bueno, y traemos a este jugador, y siempre hay alguno que agarra y dice, sí, es bueno, es el mejor, y va a haber otros que van a estar en contra, pero en definitiva lo terminan poniendo de estrella, y después se va a ir para otro cuadro, porque termina siendo así. Es estrella de hockey, ¿eh? Bueno, en realidad yo lo comparaba esto con, no sé si ustedes se acuerdan, un poema de Regules sobre mi tapera, ¿no? Parece que ven al partido como una tapera y cualquiera va y saca algo de ahí adentro. Y no es así. Ahora lo quieren meter adentro. Y claro, pero cualquiera va y lo ocupa de alguna forma. Claro. Eso me da mucha tristeza. Pero lo digo como colorada, que no estoy militando, pero que siento. Y si el argumento para venir al partido es que un grupo de jóvenes le dijo que el partido está abierto, el partido siempre está abierto. Ojalá que venga a votar al Partido Colorado. Ahora, que venga porque soy un candidato presidenciable, a mí me parece hasta realmente demasiado soberbio. Está claro que el posicionamiento que desde la Secretaría General de la OEA tuvo con respecto a Venezuela forma parte de, digamos, sus credenciales a la hora de valorarlo positivamente
por ejemplo, en el Partido Colorado, los dirigentes colorados que lo destacan, ¿no? Lo tengo claro, pero seguro no tuvieron esa opinión cuando fue canciller, cuando fue senador del MPP o incluso cuando era un militante del Partido Nacional. Yo creo que acá, si el argumento es que se es vallista, creo que vallistas de Valle y Ordóñez somos casi todos los uruguayos. Sí, y claro. no importa que... Y es una discusión que me parece que es la ridiculez del vallistómetro, ¿no? ¿Cuál es más vallista, cuál es menos vallista? Es una cosa que no tiene sentido. En Uruguay, en la matriz de nuestro país, como lo tenemos, como lo conocemos y con las instituciones públicas que tenemos, es una matriz del vallismo. Entonces, todos, mal o bien, y estén en el partido que estén, se pueden sentir con vinculación ideológica con el vallismo. Ahora, de ahí a que vos... O sea, eso no lo hace distinto del resto. No lo hace distinto, diría yo, que casi del 90% de los uruguayos que estén acá o que anden por el mundo. Por lo tanto, no me parece un argumento válido. La postura de Venezuela, bueno, me parece una de las posturas que ha tenido 1000. Es un hombre que ha tenido 1000 posturas y ha cambiado de acuerdo a cómo va el viento. Por lo tanto, no creo que el centro de la discusión sea lo que quiera Almagro. El centro de la discusión debería ser qué es lo que necesita el Partido Colorado, y eso no se está discutiendo acá. Y no se puede aplaudir o dejar de aplaudir a una persona porque hizo un gol en un cuadro distinguido. Me parece que pasa por ahí. Mirá, hablando de las... No hizo ningún gol, porque Venezuela está exactamente igual o peor que antes. Pero llegó a lugares donde hay gente que cree que porque se llega a determinados lugares son crack. A esa es la analogía que yo hago. Mira, a propósito de las distintas posiciones de Almagro, a lo que tú aludías recién, Cecilia, viene este mensaje de Ignacio que dice: Almagro es inexcusable desde el momento en que, durante la presidencia de Mujica y siendo canciller, accedió al mandato del presidente de hacer pasar lo político por encima de lo jurídico y meter al chavismo por la ventana del Mercosur, cuando lo que correspondía, cuando se dio esa discusión, era que renunciara al cargo, que dejara la Cancillería. Allí se le marca una incoherencia, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Lo que pasa es que él ha sido funcional a los lugares que le ha convenido estar, y ahora ve que hay un hueco en el Partido Colorado y se está dentro por el aro Pero ¿sí? bueno, si había que hacer un oso, Almagro hacía osos. Por supuesto. Bueno, capaz que me toca. Sí, después explica lo de los osos, Esteban, pero vamos con Martín. Vamos, lo sabe todo el mundo. Bueno, entonces no lo explicamos. Martín. Hay una parte del personaje de Almagro que es bizarro, que es de chusmerío, que es esto del oso pintado en aquel concurso de Alemania, digamos, que él se autodesignó para hacer ese oso espantoso, etcétera. Entonces hasta nos podemos reír de Almagro. Pero a mí lo que me preocupa y lo que no veo en la conversación es que Almagro es un tipo con las manos manchadas de sangre. Es decir, lo que cuenta Almagro y lo que hizo Almagro e hizo hacer a la OEA en Bolivia implicó muertos, implicó una represión feroz. Ese es Almagro, y sobre eso debería estar dando explicaciones. Porque lo que él cuenta sobre Bolivia es, por ejemplo, que engañó a un jefe de Estado desde la Secretaría General. Entonces me parece que la parte bizarra de Almagro, la parte terraja de Almagro cuenta, pero nosotros deberíamos estar pidiendo, y el expresidente Sanguinetti, que en la campaña electoral dijo que la elección se definía en torno a la posición que se tuviera sobre un país extranjero, no puede ser que omita lo que pasó en Bolivia, que omita la operación que diseñó Almagro, que ejecutó Almagro a través de la Secretaría General de la OEA, que generó una crisis enorme, donde después se comprobó que no había evidencias para sostener las denuncias que fraguó Almagro, y después se comprobó además en elecciones que la voluntad del pueblo boliviano no tenía nada que ver con lo que decía Almagro y sí tenía que ver con lo que estaba pasando en Bolivia. Entonces, a mí me parece que la explicación fundamental que le deberían exigir los colorados, si es que él intenta entrar en el Partido Colorado, o cualquier uruguayo o cualquier persona latinoamericana, es que explique cómo tiene las manos ensangrentadas a raíz de lo que hizo y de los daños que generó al pueblo boliviano. Y que él lo relata además como si fueran operaciones de boliche, hasta graciosas, comentando que engañó a un jefe de Estado y no haciéndose cargo de la crisis enorme que generó
que entre otras cosas, repito, generó varios muertos y una represión feroz. Daniel está levantando la mano. Por eso hay que leer el libro en su conjunto, ¿no? Porque una cosa es leer 2 párrafos que salieron los titulares de los diarios. También leí que se puso a disposición de Dilma para tratar de ayudarla y evitar el impeachment. Entonces, yo quiero leer en la complejidad del personaje. Es evidente que es un personaje que se sabe mover en los corredores del poder con mucha astucia. O sea, a mí como personaje histórico de un momento clave lo quiero leer. Perdóname, Esteban, ahí voy a discrepar contigo. Más allá me parece que es alguien que fue importante en la política latinoamericana. Te guste o no te guste. Y solo por eso merece el libro ser leído y entendido y analizado, ¿no? El personaje es hiper complejo, está claro que es hiper complejo. Mirá, este detalle, ahora vuelvo a lo que mencionaba hace un rato Esteban, lo que extracta Búsqueda hoy. Estábamos hablando hace un rato de cómo votó, cómo terminó aceptando Almagro la indicación de que Venezuela ingresara al Mercosur por la ventana, como ingresó en determinado momento, lo político por arriba de lo jurídico, etcétera, ¿no? Sin embargo, con el libro nos enteramos ahora de que había gente en el gobierno de Mujica que veía a Almagro demasiado cerca de Estados Unidos. Nada menos que Guillermo Pomi, hombre de confianza del gobierno de Mujica, que era el embajador en Buenos Aires. Bueno. La nota cuenta lo siguiente. Otro personaje. En la carrera del actual secretario general de la OEA fueron fundamentales 2 personas. El actual canciller uruguayo, Francisco Bustillo, y Gustavo Sinosi, un lobista argentino conocido en círculos empresariales y diplomáticos por su rol intermediario entre Estados Unidos y el kirchnerismo en la época del gobierno argentino 2003-2015. Bustillo, que conoció a Sinosi como embajador uruguayo en Buenos Aires, fue quien lo presentó a Almagro. Entre los 3 mantuvieron una fluida relación con Almagro ya como canciller del gobierno de José Mujica, lo que generó cortocircuitos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es ahí que interviene Guillermo Pomi, embajador uruguayo en Argentina en esa época. Dice, yo sentía que desde antes de llegar a Buenos Aires había un triángulo que ya existía y que tenía una hoja de ruta marcada. Yo no tenía ningún interés en participar de eso. Dice que bueno, me debía al gobierno y esa agenda, aquella otra agenda, no respondía a la nuestra, asegura, sobre el vínculo Almagro-Bustillo-Sinosi, que según él actuaba de manera más próxima a los intereses de Estados Unidos que a los de los gobiernos de la región, incluidos Uruguay y Argentina. Almagro defiende esa figura de este hombre, Sinosi, a quien algunos medios acusan de ser un agente norteamericano. He visto algunas publicaciones que lo acusan de ser espía y agente. Él me ha dicho que no lo es y listo. Cuando sale eso, él se calienta mucho, dice Almagro, y le duele mucho. Verdaderamente no me interesa, no se lo he planteado a él en esa lógica, dice Almagro, entrevistado en el libro. Qué entreverado esto, ¿no? Pero hay un aspecto que va más allá de lo episódico. Primero, yo no es Pomi mi referencia absolutamente en nada de nada. Pero yo quiero decir esto, por lo que vos contás y por la trayectoria que tuvo, está el hecho de que todo el mundo tiene derecho a cambiar, a tener opiniones diferentes, a analizarla, etcétera. El problema es que este hombre no es que cambia de opiniones porque hace un análisis crítico de las que tuvo anteriormente, simplemente lo guía la zanahoria y el palo del poder y nada más. Y ese tema es el que empobrece totalmente la política. El factor esencial de desmoronamiento en la opinión pública mundial de la política, que lo hay, por algo hay tantos Trump desparramados por el mundo, aun con otros nombres, Bolsonaro, el de Hungría, el de Polonia, el de Filipinas, etcétera, etcétera. Es uno solo, es ser un tránfuga. Un tránfuga no es uno que cambia de opinión. Maduro. Es uno que cambia de opinión por otros motivos, nada más que por el poder. Y es lo que está haciendo. Cosa que también yo creo que los que lo promovieron, porque no saltó solo, alguien, si hay que hacer un monumento a la culebra y el sapo junto,
ya sabemos cuál es el modelo. Y ese sapo y esa culebra tuvo también como origen una gran debilidad ideológica, política y cultural. Ese fue el trampolín sobre el que se montó a partir del impulso del gobierno de Mujica para transformarse en este personaje siniestro en todo sentido, además, un mandadero de tercera. Ni siquiera le agregaba un poco de sutileza, simplemente hacía los mandados. Sí, también hay un gobierno que lo religió sabiendo lo que era Almagro, que también se tiene que hacer cargo. Pero yo insisto que a mí me parece lo central También. Me parece lo central hablar de Bolivia y no entiendo cómo podemos estar hablando de otros temas con el baño de sangre que generó. No lo entiendo. Yo creo que además estamos demasiado hablando de Almagro. Almagro está presentando currículum ahora de candidato a presidente del Partido Colorado y mañana se puede presentar su currículum en cualquier otro lado, porque en definitiva me parece que es así. Por lo tanto, lo único bueno que rescato de esto es que puso en la agenda uno de los mayores problemas que tiene el Partido Colorado y ojalá podamos entre todos intercambiar ideas para ayudar a un partido que merece estar en primera línea. Enseguida quedan algunos temas más. Venimos con los telegramas o yapas.